De nuevo en Money and Markets y charlando con mi buen amigo Iván Campuzano, economista, con el que me gustaría charlar un poco sobre el entorno energético y bueno, la que llega para nuestras facturas, tanto en electricidad como con el impacto de todos estos impuestos que van aumentando. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas, Daniel. Pues bueno, pues qué contar, ¿no? de la energía. La verdad que es que hay muchos frentes que ahora mismo en España y en Europa yo creo que, vamos, que están claros que no van a ser fáciles durante los próximos meses y durante los próximos años, porque muchas veces pensamos que la factura que viene mes a mes es el final de la energía, pero esto está claro que ya va siendo una progresión que venimos viendo desde la época del COVID y que no ha cambiado, la estructura no ha cambiado, la regulación no ha cambiado y lo único que han cambiado son los impuestos que han ido a más en vez de ir a menos. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que ahora mismo pues estamos en un punto de inflexión con este gobierno que vamos a ver durante este año 2024 que entra, qué va a hacer con todas esas ayudas que iban destinadas al tema energético, que iban destinadas sobre todo también al consumo de las familias, al consumo de los autónomos, al consumo también de estas personas pues que se dedican al campo, ¿no? Y que es un sector pues muy importante en España y que da mucho empleo. Pues qué va a ocurrir, ¿no? Con esa bonificación al diésel, ¿no? Relacionado pues con actividades agrícolas. Por lo tanto, pues bueno, lo único que sabemos es aquel papel tan famoso que mandó a Bruselas el gobierno a principios del mes de octubre, si no me equivoco, que acaba diciendo que todo eso se acababa a partir del 1 de enero. Por lo tanto, pues bueno, en España ya la cosa pinta mal. Pero claro, el gran problema en España es todo eso eran unas bonificaciones que se dieron por unas circunstancias excepcionales, pero el problema de fondo no se ha cambiado y el problema de fondo es que estamos pagando mucho más por el impuesto del CO2. El impuesto del CO2, el gobierno recauda más de 2.400 millones todos los años. Además, la factura tanto del gasóleo como del gas natural como de la electricidad tienen un componente de impuestos que van entre el 50% y el 70%, o más costes regulados, etc. Y ahora resulta que nos llega la noticia de que el gobierno se compromete a aumentar todavía más eso que llaman impuestos medioambientales, pero claro, los impuestos medioambientales no están sirviendo para reducir la factura de la electricidad o reducir la factura del consumidor en el consumo de energías verdes, sino que se multiplican y cuando se recauda menos por el gasóleo, te lo suben por el lado de la electricidad. Efectivamente, de hecho, una de las propuestas que había encima de la mesa y que casi muchas familias se habrán planteado es, oye, si está tan caro la electricidad convencional, voy a instalar placas solares en mi casa, en mi comunidad, muy bien. ¿Y qué nos plantamos? Pues nos plantamos en uno de los mercados donde las placas solares pues, se encuentran en su punto más barato de toda la historia por la gran productividad que tiene China y que ahora mismo China pues, supone más del 50% de las placas solares que hay a nivel mundial, por lo menos en producción, y eso ha conseguido abaratar los costes. Bien, entonces cualquier familia diría, oye, ahora es el momento de coger una energía barata, una energía limpia, una energía que yo puedo autoconsumir y que incluso si tengo un excedente puedo darlo a la red. Eso queda muy bien. Y el gobierno se comprometió a dar unas ayudas, a facilitar este tipo de instalaciones y demás. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido todo lo contrario. Las ayudas no están llegando a las familias, la dificultad burocrática para poder acceder a esas ayudas es tremendamente grande. Luego, por otro lado, estamos viendo cómo por parte del gobierno esa ayuda que te da a ti luego te la tienes que tributar por IRPF de una manera bastante salvaje, por lo tanto hay muchas veces que no compensa. Y luego, por otro lado, pues con todos estos costes fijos que estás añadiendo, que además luego, pues, por supuesto, al utilizar el alumbrado público lo que tú tienes que hacer es también pagar unas tarifas de peaje, ¿no? Esas tarifas de peaje se han multiplicado por 2 en los últimos años. Por lo tanto, al final, lo que podía ser una opción para España, un país tan soleado, además estando dentro del top 3 mayores países de Europa en producción de energía eléctrica a través de la fotovoltaica, pues una oportunidad para las familias para abaratar nuestra factura de la luz desaparece por el marco regulatorio y por los costes fijos que aplica el gobierno a las eléctricas. Claro, mucha gente no se da cuenta de que
cuando el gobierno está utilizando la factura eléctrica como un cajero automático, que es una máquina de recaudar, es una máquina de recaudar. Fíjate, tienes el impuesto a la hidráulica, el impuesto a la nuclear, tienes luego el impuesto a la distribución, al transporte, tienes el impuesto eléctrico, a todo, más el IVA, o sea, es una máquina de recaudación. Claro, si tú dices, jajaja, voy a montarme por mi cuenta y voy a ser independiente, y dices, no, mi querido amigo, tú eres un cliente rehén y te lo voy a cobrar por otro lado. Será en peajes, serán impuestos, será como sea, ¿no? Efectivamente. Y hay un elemento ahí que a mí me parece que es muy importante, que es que en los próximos 2 años, probablemente con esa situación, volvamos a entrar en un problema de déficit de tarifa. Efectivamente, efectivamente, porque tenemos que también tener en cuenta que al final la situación energética de España siempre hemos sido deficitarios, es decir, no es un país que sea gran productor de energía, sobre todo es un tema de importación. A mí me gustaría hacer una disyuntiva entre lo que está pasando en el caso europeo, que está ahora mismo sobreexplotando sus redes comerciales y que después de la guerra con Rusia, pues ahora mismo está utilizando segundas líneas, es decir, comprar petróleo a través de Turquía, comprar petróleo a través de la India, que viene de Rusia, es decir, nos estamos haciendo trampas al solitario. Pero me gustaría mucho centrar la atención en el gas licuado, que durante el año pasado pues tuvo una visión muy importante, que salía en todos los telediarios, que Estados Unidos era el mayor productor y sigue siéndolo. Y fíjate que en el caso de Estados Unidos ahora mismo se encuentra en récord de producción de petróleo crudo, se encuentra en récord de producción de gas licuado, pero es que el gas licuado lo ven como una opción tan buena para su economía y que además van a sacar tanto dinero de Europa en esa negociación que van a aumentar las exportaciones hasta por 10 veces, mientras que Canadá se espera que crezca un por 2 o incluso países como México crezcan en un 1,1, es decir, algo infame. Estados Unidos va a multiplicar por 10 sus exportaciones de gas licuado. ¿Y a quién va a ir ese gas licuado? Principalmente Europa, que Europa ha sido el mayor comprador de gas licuado. ¿Quién tenía otra oportunidad de hacer negocio con el gas licuado? España. España tiene más de la mitad de la capacidad de regasificación de Europa. ¿Dónde está el beneficio de eso? ¿Dónde nos estamos beneficiando los españoles? ¿Dónde se está beneficiando el gobierno? Pues la verdad, no lo estamos viendo. Por lo tanto, no solamente es ya por la oportunidad de fotovoltaica de España, sino la oportunidad que nos viene desde Estados Unidos de ser un hub energético en Europa, la estamos totalmente desaprovechando. ¿Quién se está aprovechando? Alemania, que no tiene ni el 15% de la capacidad de regasificación. Italia, que no tiene ni el 10%. Son los mayores beneficiados. ¿Cómo nosotros, teniendo el 50%, teniendo empresas tan importantes en el sector gasístico, no lo estamos aprovechando? Pues yo creo que también no es que seamos solamente las personas o las familias de este país rehenes de esa factura energética, sino también somos rehenes de las malas decisiones de este gobierno que podrían enriquecernos y podrían darnos más libertad energética como país y que no lo estamos aprovechando. Claro. Como siempre digo yo, el gran problema de la política energética es que es política y que depende de los políticos. Muchísimas gracias, Iván. Gracias por venir. Estás en tu casa. Un fuerte abrazo.